¿Te ha pasado alguna vez eso de salir a correr y que a los 10 minutos sientas que te queman los pulmones, que te falta el aire y que te vas a ahogar? Tranquilo, porque no es que estés en baja forma ni tampoco que correr no sea lo tuyo. El 90% de los corredores se asfixia por un único error garrafal, no tienen ni idea de cómo usar el diafragma. Te pasas el rato respirando con el pecho, te entra el dichoso flato y acabas dejando de correr y caminando amargado. Pues se acabó el machacarte. En este video te voy a enseñar los 3 pasos definitivos para aprender a respirar correctamente, librarte del dolor de costado y conseguir correr el doble de distancia sin cansarte lo más mínimo. Vamos a ello. Vamos a empezar desmitificando la mayor mentira que nos han contado a todos en el colegio. Seguro que a ti también te lo decía el profesor de gimnasia: inhala por la nariz y expulsa el aire por la boca. A ver, para ir caminando por la calle o si estás haciendo yoga, está genial. Pero si te pones a correr, seguir ese consejo a rajatabla es una auténtica locura y el billete de ida para acabar ahogándote. Piénsalo un momento. Cuando corremos, nuestros músculos están trabajando a 1000 por hora y necesitan cantidades industriales de oxígeno para seguir moviéndose. La nariz tiene unos conductos muy estrechos, si intentas meter todo el aire solo por ahí, vas a colapsar en un abrir y cerrar de ojos porque tu cuerpo no lo puede procesar. ¿Cuál es el secreto de los profesionales? La respiración combinada. Tienes que dejar la boca entreabierta de forma relajada y respirar por la nariz y por la boca a la vez. Es pura física, cuantas más vías de entrada dejes abiertas, más oxígeno llegará a tus piernas, más relajados irán tus hombros y más tardará en aparecer esa sensación espantosa de que te falta el aire. Así es como lo hacen. Ahora que ya sabemos por dónde tiene que entrar el aire, vamos a ver a dónde hay que enviarlo. Y aquí viene el segundo gran error: la mayoría de la gente corre respirando con el pecho. Vas encogiendo los hombros, tensas el cuello y apenas inflas la parte superior de los pulmones. Esto es una respiración muy ineficiente que te obliga a respirar más rápido y descontrolado. Lo que tienes que dominar sí o sí es la respiración abdominal o diafragmática. El diafragma es un músculo que está justo debajo de las costillas. Cuando respiras correctamente, tienes que empujar la tripa hacia afuera al coger aire, como si quisieras inflar un balón dentro de la barriga, y meterla hacia adentro al soltarlo. Al hacer esto, los pulmones tienen espacio de sobra para expandirse hacia abajo y aprovechar toda su capacidad. Pero es que además, esta técnica es la cura definitiva contra el maldito flato o también llamado dolor de caballo. El flato no es más que un calambre en los ligamentos del diafragma por culpa de los botes que damos al correr combinados con una mala respiración. Si inflas la tripa, estabilizas toda esa zona, oxigenas el músculo y el flato desaparece por arte de magia. Si notas que te empieza a pinchar el costado, concéntrate en inflar la barriga al respirar y verás cómo se te pasa en un santiamén. Ya respiras por donde toca y mandas el aire a la tripa. Ahora falta el toque final, el verdadero secreto de los corredores experimentados. Sincronizar la respiración con tus pasos. Si dejas que tu cuerpo respire a lo loco, acabarás hiperventilando en cuanto subas una cuesta. Tienes que automatizarlo. Para los ritmos intermedios, que es donde solemos movernos casi todos, la clave es el ritmo 2-2. Esto significa que vas a dar 2 zancadas mientras metes aire y otras 2 zancadas mientras lo expulsas. Imagínatelo en tu cabeza: pisas con el izquierdo, pisas con el derecho y vas cogiendo aire, pisas con el izquierdo, pisas con el derecho y vas soltando el aire. Al principio te va a aparecer un dolor de cabeza y vas a ir pensando más en los pies que en el paisaje, pero te aseguro que en un par de entrenamientos tu cerebro lo automatiza por completo. Si vas rodando muy suave, de charleta con los amigos, puedes probar el ritmo 3-3, 3 pasos para inhalar, 3 pasos para exhalar. Y si te toca exprimirte a tope en una serie o un sprint final, pasarás al ritmo 1-1. Sincronizar tus pasos con tus pulmones es como ponerle el control de crucero al coche: el sistema nervioso se relaja, el corazón se estabiliza y dejas de sufrir por el aire que respiras. Y un último apunte de oro antes de terminar, porque todo esto está muy bien en llano, pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una cuesta arriba? Ahí es donde a todos nos entra el pánico, el corazón se pone a 1000 y parece que nos vamos a quedar sin aire en 3 zancadas. Cuando el terreno se ponga hacia arriba, no intentes mantener el ritmo 2-2 ensanchando la zancada porque vas a petar. El truco está en acortar los pasos y aumentar la frecuencia, como si fueras una bicicleta metiendo el plato pequeño. Al dar pasos más cortitos, reduces el impacto y la fatiga muscular. Y en cuanto a tus pulmones, activa el modo rescate, pasa inmediatamente a un ritmo 2-1 o incluso 1-1 si la pendiente es muy inclinada. Es decir, inhala en un paso y exhala en el siguiente. Mantén la mirada al frente,
No mires a tus pies porque si agachas la cabeza cierras las vías respiratorias y concéntrate solo en expulsar el aire con fuerza. Si vacías bien los pulmones, el oxígeno nuevo entrará solo y coronarás la cuesta sin tener que pararte a resoplar. La próxima vez que salgas a entrenar, haz la prueba. Olvídate de los mitos del colegio, deja la boca relajada, empuja la tripa hacia afuera al inhalar y pon el control de crucero con el ritmo 2-2. Te garantizo que vas a sorprenderte con el cambio y vas a empezar a disfrutar de tus rodajes sin esa sensación agobiante de que te falta el aire. Y ahora me interesa saber tu experiencia. Déjame aquí abajo en los comentarios, ¿cuánto tiempo aguantas corriendo antes de sentir que te empiezas a ahogar? ¿Has sufrido el dolor de flato últimamente? Cuéntame tu caso. Si te ha servido este tutorial para mejorar tu técnica, da me gusta al video, suscríbete al canal para no perderte los próximos entrenamientos y compártelo con ese amigo que siempre acaba asfixiado a los 5 minutos. A devorar kilómetros y nos vemos en el próximo video.